Vamos a ir, por favor, queridos hermanos, a Primera de Timoteo, capítulo número 3. El día de hoy voy a estar dándoles una enseñanza muy breve de lo que yo llamaría una introducción a Primera de Timoteo. Vamos a ver un pequeño panorama del capítulo 1, 2 y 3. Y si el Señor me concede por su gracia regresar con ustedes a finales de febrero, voy a procurar llevar lo que es el capítulo 4, 5 y 6. Así tienen ya un panorama introductorio y a futuro luego ya podemos estar enseñando verso por verso, párrafo por párrafo. Así que acompáñenme a 1 Timoteo y vamos a ver lo que es el capítulo número 3. Dice la palabra de Dios así, verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Queridos hermanos, cuando estamos tratando de entender de qué se trata Primera de Timoteo, tenemos que ponernos a pensar que es Pablo escribiendo a Timoteo y Timoteo se encuentra en una iglesia que se llama la iglesia de Éfeso. Ahora, tal vez para algunos que ya están un poco habituados, cuando Pablo estaba haciendo sus giras misioneras, pasó por Éfeso. ¿Y qué sucedió en Éfeso? ¿Alguien recuerda? Yo sé que sí. Pablo empezó a predicar tanto y se convirtieron tantas personas al Señor por la obra y el poder del Espíritu que dejaron de atender a lo que era el templo de la diosa Diana. Ahora uno diría, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hubo un conflicto. En Hechos 19 se nos narra que hubo algunos plateros, los que vendían estatuas del templo de la diosa Diana y de sus imágenes, que se enojaron. Y no era tanto por la devoción, no era una pelea de ideas, era una lucha económica, porque ya no estaban vendiendo sus artesanías los que adoraban a Diana, aunque aparentaban un celo y una pasión, ¿no? Parecía devoción, era una motivación económica. Puedes leerlo después en Hechos 19. Dice que en un momento llegaron a clamar, grande es Diana de los Efesios. ¿Cuánto tiempo hemos adorado al Señor el día de hoy, hermanos? En adoración, desde el principio hasta el final, yo diría 2 horas posiblemente, ¿no? Cantos, alabanza, las ofrendas, oración. Hermanos, 2 horas se nos dice en el libro de Hechos 19 que gritaron, grande es Diana de los Efesios, casi por 2 horas. Y uno diría, mirando eso, ellos están apasionados realmente por esta idolatría, pero la realidad es que todo esto se movía por la economía. Ahora, Timoteo está en este lugar. Ahora decimos nosotros, pastor, ¿qué problema había? Quizás se volvieron a levantar otros plateros, ¿no? No, este no era el problema ahora. Ahora había otro tipo de conflictos que ya no eran externos, sino que eran conflictos internos, que son los más trágicos. En sí, cuando persiguieron a Pablo, estos plateros, más bien la iglesia se avivó más. Hubo más avivamiento, hubo más predicación, más conversión. Pero Satanás y nuestra carne actúan en la iglesia de tal manera que la quieren destruir por dentro. Cuando yo era niño, tristemente, mis padres luchaban mucho conmigo. Yo era un niño muy travieso. Y espero que esto los niños no lo hagan jamás, pero a mí me gustaba jugar con petardos. Y un día decía mi madre, mira, ¿cómo puedo reventar un petardo en mi mano? Por la gracia de Dios no me pasó nada, ni perdí un dedo, que mis primos sí. Pero ¿sabes cuál era el conflicto? ¿Qué pasa si ese petardo que yo decía que no me hace daño y lo podía sostener ahí, no lo tenía yo afuera, sino lo ponía en la palma de mi mano y cerraba el puño? Oh, eso es otro tema, pastor. Cuando eso explota dentro, causa mucho más daño. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Hay un gran peligro. ¿Cuál es el peligro? Está sucediendo dentro de la iglesia. Y es por eso que ahora Pablo está escribiendo a Timoteo para decirle cómo debe comportarse, cómo debe funcionar la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es esa columna que sostiene la verdad de Dios. Y le está diciendo cómo debe conducirse en la casa de Dios.
Y tenemos que recordar quizá eso, hermanos, todavía como introducción. ¿Es la casa de quién? De Dios. Te digo algo, a mí me gustaría en un futuro visitarte. Dios mediante, como les dije, estoy orando para volver en febrero con mi esposa y mi pequeña y me gustaría visitarte en tu casa. Y en tu casa son tus reglas. Si tú me dices, pastor, está entrando a mi casa, ¿será que puede quitarse sus calzados? Claro, el calcetín más si gustas, no hay problema. Es tu casa. Pastor, en mi casa, ¿qué es en tu casa? Puedo respetar tu autoridad en tu casa. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de la iglesia de Dios, no es tu preferencia. Tal vez tú tienes algunas canciones que te gustan más. ¡Qué bien! Pero esta es la casa de quién? De Dios. Y se trata lo que a Él le agrada. No tanto a lo que a nosotros nos agrada, sino lo que a Dios le agrada. Así que es por eso que este pasaje que acabo de leerles, este versículo de 1 Timoteo capítulo 3, es muy importante para que entendamos cómo funciona la iglesia de Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver para tener esta iglesia piadosa, que es lo que estamos buscando, ¿no? Tres elementos importantes, uno en el capítulo 1, el otro en el capítulo 2 y el otro en el capítulo 3. Vamos a hablar acerca de la corrección, capítulo 1, la enseñanza en el capítulo 2 y el ejemplo en el capítulo 3. Así que vamos al capítulo número 1, queridos y amados hermanos. Capítulo número 1 de Primera de Timoteo. Como introducción, leamos algunos versículos. Verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta salutación tan amorosa, ¿no? Ahora a veces nos cuesta tener este tipo de afecto. El mundo ha estado usando la terminología bíblica y la ha corrompido. Así que de tal manera que ahora decir un hermano a otro hermano, yo te amo en el Señor, algunos se sienten incómodos. Y miren cómo ahora Pablo puede mirar a alguien que no es su hijo biológico y decirle, hijo Timoteo. Y no es por desmerecerlo, es ese cariño y ese afecto de dar su vida por él. Y ahora le está dando una carta para que pueda ser guiado en cómo debe conducirse. Tan tierno Pablo, pero al mismo tiempo no confundas esa ternura por debilidad, porque mira el verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. No sé si prestaste atención qué es lo que está diciendo Pablo, pero dice claramente, como te rogué muy tiernamente, que te quedases en Éfeso, en el verso 3, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo no está ahí para sugerir, no está ahí para, voy a tratar de sugerirte, recomendarte. Está ahí para mandar. No se debe enseñar diferente doctrina. Y ese es un trabajo que se hace con la autoridad de la palabra de Dios. Verso número 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Oh, Pastor Pablo hablando tan amorosamente, ¿no? Del amor nacido de corazón y de la fe, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Queridos hermanos, había personas que Pablo ya le advierte, ¿no? Hay gente que es muy habladora. Piensan que son doctores de la ley. Su lenguaje aparenta eso, pero no lo son. No entienden lo que están hablando. Verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Si nosotros leemos un poco más abajo, hermanos, vamos al verso final. Me gustaría que veamos la última parte, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, seamos honestos. ¿Se dieron cuenta cómo hay una corrección clara? Timoteo está siendo llamado a quedarse en esta iglesia para corregir muchas cosas, cosas que necesitaban ser corregidas. Es tu trabajo ir y mandar que no se prediquen estas falsas doctrinas. Y a esos hombres corruptos, Pablo los nombra ahí, prácticamente con nombre y apellido, los cuales son Himeneo y Alejandro. Hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la palabra de Dios es así. Hay momentos en los cuales tú no esperas que se nombren los pecados así, es bien explícitos, y las personas, y la Biblia lo hace. Así que a mí me asombra mucho cómo Pablo en este momento está nombrando a estas dos personas sin ningún problema, y no es la primera vez que lo va a hacer. Queridos hermanos, cuando nosotros buscamos una iglesia piadosa, algo que tenemos que ejercitarnos es la corrección. Tenemos que corregirnos constantemente. La corrección en sí es algo muy bueno. Cuando tenemos un niño, dime tú, ¿a qué edad empezó a recibir corrección? Pastor, tal vez a los meses, al año. ¿En qué momento el bebé empezó a querer golpear a su mamá porque no le quitó tal vez la leche o el juguete? La corrección es temprana. Crecemos y hay corrección. ¿Alguno de ustedes, queridos hermanos, ha aprendido otro idioma? ¿Inglés, chino, mandarín o quechua? Yo me acuerdo que me enseñaron a mí quechua en una clase y me dijeron, cuando mires el diccionario quechua español, decía anciano y decía la palabra achachi. Y un día yo le dije a un anciano, achachi, y me llamaron la atención. Y me dijo, no se dice achachi, dile otra cosa, es muy agresivo. Y ahí entendí que tenía que ser corregido. La corrección es buena. Tenemos que ejercitarnos en esa corrección. Y saben, hermanos, para evitar estos casos escandalosos, tenemos una corrección constante. Y ustedes van a recibir también clases donde van a llevar el libro de Mateo, capítulo 18, donde se habla de la disciplina eclesiástica, que algunos quizá ya conocen estos pasajes, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dicen? Ve tú y él solos. Nada, pecaste contra mí, explicarle. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano, hay un beneficio mutuo. Si no se arrepienten, ve con 2 o 3 testigos. Y si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente, tenle por gentil y publicano. ¿Qué estamos viendo aquí? El caso donde Pablo está anunciando personas que han sido entregados a Satanás porque rehusaban la corrección. Amados hermanos, todos somos corregidos. Alguien diría, pastor, ¿y si hay un pecado de adulterio? ¿Esa persona es excomulgada? Si hay arrepentimiento genuino, no. Entra en un proceso de restauración. Tristemente, si es algo público, se tiene que anunciar públicamente su restauración. La excomulgación es para el impenitente, para el que rehúsa arrepentirse. Y uno dice, pastor, ¿y eso de verdad funciona, querido hermano? No se trata que si funcione o no. Es lo que Dios nos deja claro. Tenemos que marcarnos, corregirnos y buscar santidad. En el libro de Levítico, que algunos a veces cuando yo era recién convertido leía Levítico y estaba tratando de entender y comprender toda esa complejidad, pero quedaba sorprendido con los sacrificios. ¿Sabías que había un momento en el cual cuando tenía que inaugurarse el tabernáculo tenían que ungir por primera vez a los sacerdotes, a Aarón el sumo sacerdote y a sus hijos?
Y resulta que la instrucción de Dios es que tenían que entrar al atrio y Moisés tenía que lavarlos y vestirlos. Y luego había 3 sacrificios, cada uno con un significado en particular, ya sea por su pecado, para su ungimiento y ministración, y para la comunión que representaba con Dios, 3 sacrificios. Muchos detalles, sangre en el lóbulo de Aarón, porque iba a escuchar la palabra de Dios, en el dedo índice, en el pie, y eso se tenía que hacer en ese día, esos 3 sacrificios. Ahora tal vez nosotros no entendemos mucho, ¿no? Y cuando leemos Levítico, algunos da sueño. Pero si yo traigo un cordero y empiezo a carnearlo delante de ustedes, les garantizo que nadie se va a dormir. Se van a asustar, se van a esconder, pero nadie se va a dormir. Tenían que sacrificar 3 animales y tenían que hacer esto por 7 días. Ellos no podían salir del tabernáculo. Al día siguiente otros 3 y al día siguiente otros 3, así. ¿Y sabes qué pasó después? Eso es en Levítico 8, 9, 10. En el capítulo 10, ni bien fueron ordenados, se sacrificó los corderos, 2 de sus hijos murieron, Nadab y Abiú. Yo me pregunto, ¿por qué está eso allí? ¿Por qué Dios tenía que no solamente ejecutarlos porque hicieron lo malo, hicieron lo perverso? Dios les quitó la vida con fuego, pero están registrados sus nombres y el evento. Fue todo un proceso precioso de consagración de los sacerdotes. Y ahora son quemados y se nos narra muy pronto su ejecución, su muerte. Querido hermano, cuando escuches en una iglesia que un pastor cayó en pecado y se entró en disciplina o en restauración, es para estar triste, lamentarnos, pero es marca de una iglesia sana. Está haciendo lo bueno. Asustate de aquellas iglesias que tú no te enteras y ocultan cosas. Pero queridos hermanos, tenemos que tener una iglesia piadosa y eso es con una corrección constante. Si te fijas el capítulo 1, ahí estás viendo bastante corrección que tenía que hacerse. Y no estamos avanzando más adelante, que todavía hay más corrección para hacer. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil es para nosotros ejercitarnos en corrección? ¿Qué pasa si un día un hermano tiene que corregir al otro? ¿Es fácil o es difícil? Un poco complejo. A ver, ¿cómo le digo? Sabes, hermano, ve con la palabra de Dios y con tu corazón tierno, dile la verdad. Y a veces decimos, pero es que el hermano tiene un carácter especial. Déjame decirte algo. Si hay una persona aquí que es creyente, espero que aquí todos seamos creyentes, pero si hay alguien que es creyente, es una persona que le han dicho, eres un pecador. Desde el tuétano, desde la punta de la coronilla hasta la punta de tu pie. Veamos los 10 mandamientos. Eres ladrón, adúltero de corazón, asesino de corazón. Eres el hombre y mujer más pecador del mundo. Y esa persona ha dicho, lo soy. Soy pobre, miserable y desnudo. Y vengo a Cristo clamando por salvación. Así que está siendo una persona así. Así que debería ser muy fácil corregirle, ¿verdad? Así que hermano, ve. Y espero que seas esa persona, ese hermano y hermana, que recibe corrección para que no pueda terminar como el caso que estamos viendo el día de hoy. ¿Te puedo decir algo más? En esta carta, resulta que Pablo envía a Timoteo para que él pueda estar estableciendo pastores, pues, ¿no? Cuando hablamos acerca de los requisitos pastorales, leemos esto. Tengo una pregunta. Ustedes han leído Hechos capítulo 20. Pablo en Mileto, ¿no? ¿No? Vamos brevemente. Ok. Vamos al libro de Hechos. Verso 17, capítulo 20. Antes de entrar en prisión, Pablo, todavía libre, está dando ya los últimos viajes. Y dice el verso 17 de Hechos 20, enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿a dónde? Éfeso.
Volvemos a 1 Timoteo. ¿Quién estaba en Éfeso? Timoteo. Muy bien, pero estamos hablando de tiempos diferentes. Esto era de 4 a 8 años antes de 1 de Timoteo, la precuela. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los... Esta iglesia tenía ancianos. ¿Dónde están esos ancianos ahora en 1 de Timoteo? Hizo llamar a los ancianos, a los obispos, a los pastores. Hizo llamar a los ancianos de Éfeso y les advirtió: tengan cuidado de los lobos, y de entre ustedes se levantarán hombres perversos. Y eso sucedió. La corrección es buena, hermanos, y mejor si es temprana, para que no termine en caos. Y que el Señor nos guarde para que haya hermanos y hermanas fieles que nos corrijan y los amemos por su corrección. Amén. Vamos al capítulo 2, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2. Vamos a hablar acerca de la enseñanza, así que dice el verso 1, exhorto ante todo, y Pablo explicando a Timoteo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay algo breve, hermanos, no nos olvidemos orar por nuestras autoridades. No importa si eres de derecha, izquierda, del centro, clamemos que Dios tenga misericordia. ¿Está bien? Con respeto y honor. Podemos decir si están pecando, denunciar su pecado, pero siempre con respeto. Dice el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, este evangelio que predicamos es a todo el mundo. Y esto tiene que aclararse bastante porque los judíos creían que esta salvación y este Mesías era solamente para los judíos. Les costó entender. Era difícil, aunque Jesús les dijo, ¿verdad? En la gran comisión, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando empezaron a escuchar que había conversión entre los gentiles, se asombraban con que Dios también les ha concedido el don del Espíritu, el don del arrepentimiento. Porque les costaba entender que este evangelio era unificador, unía judíos, gentiles, toda tribu, nación, eran unidos en el evangelio. Y ahora hay una enseñanza muy curiosa en contra de la acepción de personas, no tiene que haber discriminación. Verso 5, eso es un verso muy famoso, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Quién es el mediador? Cristo. Y ahí volvemos al Levítico, tenían el sacerdocio, que era el mediador. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Cristo. Que no tiene que ofrecer sacrificios por pecados suyos, porque Él no los tiene. Él es nuestro Cordero, Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro templo. Cristo es todo. Pero también esto está en un contexto de no hacer acepción de personas. Hermanos, nuestro trabajo es orar por salvación sin acepción de personas. Que cuando tengamos en un futuro una iglesia sea compuesta por personas de todo lenguaje, tribu y nación. El hombre tiene tendencias a dividir. Dios tiene el principio unificador en el Evangelio. Nosotros, como alguna vez, no quiero citar nombres, pero sí ha habido iglesias que vamos a tener 3 servicios. Uno bien temprano para una alabanza más tradicional. Luego vamos a tener otro con alabanza más contemporánea y luego un tercero final que ya es una alabanza mixta entre contemporánea y tradicional. Y nos hemos dividido por preferencias. Mal, hemos fracasado. Queridos hermanos, ¿saben cómo era en ese tiempo?
Vamos rápidamente solamente a un pequeño pasaje. En Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios desde el verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, hermano, a veces nosotros decimos, pero pastores, que somos diferentes, diferente crianza, diferente nación. Hermano, un judío tenía que congregarse en el mismo lugar de un esclavo griego y un escita, en el mismo lugar alabando a Dios. Y tal vez no entiendes la diferencia, porque tal vez nosotros tenemos breves diferencias, ¿no? Tal vez aquí comemos un poquito más de papa y en el occidente o en el oriente comen más yuca. Tal vez un pequeño acento en la S o en la J. ¿Sabes cuál era la diferencia entre un judío y un escita? Que aquí se menciona. Los escitas en su tiempo, cuando iban a la guerra, traían los cráneos de sus enemigos y se hacían de eso como jarros para beber sus bebidas. Un judío no podía tocar muerto. Los escitas, cuando mataban a alguien en la guerra, al primero que mataban tenían que beberse su sangre. Ahora tú sabes para los judíos cuán preciosa y o cuán sagrada era el tema de la sangre, ¿no? No se podía comer sangre. Y ahora está viniendo un escita convertido que tuvo antes todas esas prácticas. Sí. Se arrepintió, creyó, se va a congregar con nosotros. Ya me imagino, si nosotros estuviéramos en este tiempo, diríamos, hagamos otro culto para los escitas. No. Estamos unidos en Cristo. Los escitas mataban a sus enemigos y con sus pieles se hacían túnicas y adornaban a sus caballos. Todo eso era algo vil para los judíos. Y no hay más diferencia. Estamos unidos en Cristo. Así que, hermanos, aquí está enseñando una vez más, tenemos que orar por todos los hombres, los que están en eminencia, los esclavos. Cristo ha muerto para que prediquemos el Evangelio a toda criatura. ¿Sabes cuál es la mayor diferencia? Tal vez te has sorprendido, ¿no? Un judío y un escita, pastor, es una diferencia grande. ¿Sabes cuál es más grande diferencia? Cristo ha venido aquí, el Rey de Gloria. El celestial vino aquí, donde está reinando el pecado, por amor. ¿Quién eres tú ahora para cerrarle la puerta a alguien por diferente habla, color de piel o cultura? Si ha creído en Cristo, está bienvenido. Amén. Esta es la enseñanza, pero hay más enseñanza aquí en Primera de Timoteo, algo breve que es muy práctico. Vamos a Primera de Timoteo una vez más, capítulo 2, verso 9. Aquí me voy a meter en un tema conflictivo. Vamos a hablar, porque eso hace Pablo, ¿no? Habla de la vestimenta de las mujeres. ¿Qué les parece? En diferentes iglesias tienen reglas muy complejas a veces, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Primera Timoteo capítulo 2, verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Eso significa algo que traiga decoro, algo bonito. Puede ser nuevo, viejo, pero que sea algo con amor, algo bonito. Con pudor y modestia, o sea, que no sientan esa vergüenza ellas mismas. Aunque eso, la conciencia se puede encallecer, ¿no? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto hace más referencia al anhelo torcido de querer llamar la atención excesivamente. En sí, las damas han sido hechas por Dios de una manera especial y que traen decoro. Pero en el servicio del Señor, mucho cuidado con querer llamar la atención y querer usurpar la centralidad de la palabra de Dios. Como tal vez tú has visto en muchas iglesias falsas con pastoras que a veces están vestidas de una manera muy perversa
que llaman más la atención ellas que la misma palabra. Ahora te voy a decir, hermano, qué es lo que una instrucción que está muy obvia que a veces descuidamos. Dice así, ¿no? Sino con buenas obras. La manera de vestir tiene que ser, verso 10, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y aquí entra el puente. ¿Cómo se pueden vestir de una manera adecuada? Y aquí hay un elemento que a veces se descuida. Presta atención aquí. En medio de esta instrucción de cómo debe vestirse, dice el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No hay pastoras por instrucción bíblica, desde el Antiguo Testamento vemos eso. No hubo 12 patriarcas, hubo sacerdotes varones, no había sacerdotisas. Vemos los escritos de la Biblia compuestos que los escribían varones. Hubo 12 apóstoles varones, no había apóstolas. Se escogieron 7 diáconos varones, no había ahí diaconisas. Luego vemos el Antiguo Testamento, los que estaban los levitas, que eran, entre comillas, como ciertos diáconos administradores de la leña, varones también. Pero un elemento muy curioso acá. Dice la mujer, con toda sujeción. Te vas a dar cuenta que en varios pasajes que habla de la vestimenta, habla de sujeción. Por cuestión de tiempo solo voy a ir a uno más. Vamos rápidamente a Primera de Pedro capítulo 3, que es uno de los más populares. Primera de Pedro capítulo 3, verso 3. Una vez más hablando de la vestimenta, ahora Pedro dice, ¿no? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Te das cuenta cómo hay ese vínculo entre la vestimenta y la sujeción a sus maridos? Incluso al principio, si lees el verso número 1 de ese capítulo 3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros, y luego procede a hablar de la vestimenta. ¿Cuándo fue? Ahora no me levanten la mano y por favor no se codeen. ¿Cuándo fue la última vez que el esposo le dijo a su esposa, mi amor, no te pongas eso? O el papá le dijo a su hija, mi amor, ten cuidado con eso. Y hubo discusión en vez de sumisión. Queridas hermanas, con mucho amor, el hombre sabe cómo es el hombre. Y si les decimos, ten cuidado en algo, más que una sumisión por terror o temor, no lo hagas. Confía en tu esposo. Y algunas solteras dirán, yo no tengo esposo, pastor. La sujeción es clave. ¿Qué dicen tus padres, tus tutores, autoridades, pastores? Escucha con amor. ¿Está bien? Estas instrucciones se deben dar en la iglesia. No es un tema a esconder, es algo que se debe hacer. Por eso en este capítulo 2 hablamos de enseñanza, ¿no? No tiene que haber acepción de personas. Para nada. Y también hasta los temas de la vestimenta. Tenemos que tener ese cuidado y ejercitarnos en una sujeción mutua. Algo muy interesante, hablando acerca de sin hacer acepción de personas. Si nosotros hacemos esto, nos vamos a evitar tanto conflicto. Por ejemplo, si ustedes van a Primera de Timoteo, volviendo al tema de la acepción de personas, Primera de Timoteo, pero ya no en el capítulo 2 que estábamos, sino en el capítulo 5, solo un adelanto. Verso 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. ¡Wow! ¡Qué encomendación más! ¿Alguien te habló alguna vez eso y te dijo eso? Te encarezco delante de Dios y de sus ángeles escogidos, como si te pusiera de testigos a Dios y a los ángeles, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, sin acepción, sin parcialidad. Pero es el hijo del pastor, pero es el fundador.
sin parcialidad. Y por si acaso este verso 21 que te leí, si vas un verso antes, al 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿A quiénes? Verso 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Hermanos, estas instrucciones que estamos dando en el capítulo 2, esas enseñanzas, es para todos, sin excepción. Todos nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. Amamos a los pastores, amamos a los misioneros, amamos a muchos grandes hombres de Dios, pero nuestra fidelidad siempre se debe ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y el punto final, hermanos, número 3. Vamos a hablar acerca del ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3. Esta iglesia piadosa debe corregir, debe enseñar y también debe ser ejemplo. Si leemos brevemente lo que se está mencionando aquí, dice el verso 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, dice el texto, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Algunos comentaristas sugieren, ¿no? Ya que no tenemos esta puntuación inspirada, poner ahí 2 puntos. Irreprensible, 2 puntos. ¿En qué? Marido de una sola mujer, o sea, se está velando que gobierne su primer rebaño, que es su casa. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. No avaro, que significa no amante del dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, hermanos. ¿Estás viendo los requisitos que hay de carácter? A futuro estamos orando para que se establezca acá la iglesia con un pastor y tienen que orar para que se cumplan estos requisitos. Todo esto es bueno. Este tema de la sujeción es muy importante en la familia, en el hogar, ¿no? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hace unos años, con 20 años atrás posiblemente, o 15 años atrás, me dio mucha tristeza ver a un pastor que daba recomendaciones malas. Y entre esas recomendaciones malas, él contó una historia que él la contaba como orgullo, pero a mí me pareció muy triste. Y ese día yo estaba crujiendo mis dientes de rabia. Él dijo que sus hijos jóvenes en su casa estaban viviendo una vida perdida. Y la iglesia le dijo, pastor, su familia está muy mal, creo que tiene que salir del pastorado. Y él habló con sus hijos. Y él lo contaba con orgullo. En una mesa los sentó y puso un uniforme y les dijo, hijos, he ahí mi uniforme, voy a ser heladero y voy a empezar a vender helados por su culpa de ustedes. Ustedes son rebeldes y como yo tengo mi licenciatura, maestría y mis estudios solo en teología, no puedo ser pastor, seré heladero por su culpa. Y sus hijos le rogaron, no, y cambiaron su vida. Y él volvió al pastorado. Y él lo contaba como orgullo. Yo le decía a mi esposa en ese día, estoy muy enojado porque los ha manipulado a sus hijos. Aquí dice que tiene que tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Él los estaba manipulando. Me voy a quedar sin trabajo, sin dinero por su culpa. En vez de hacerles un favor, les estaba haciendo un daño a sus hijos. Queridos hermanos, estas cualidades que van a leer ustedes, que son varias, ¿cómo podemos evaluarlas? Y no es con un examen, sino es con tiempo. Dicen estas cualidades, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6, no un neófito. ¿Sabe lo que significa neófito en griego? No un recién plantado. Literalmente se podría traducir, no un recién plantado.
aquí tenemos lindas plantas, ¿no? Le dije a Rodri, qué bonito, puedo ver uvas. Cuando yo era niño me comía las uvas verdes y mi madre me reñía y no le dije a Rodrigo, pero ayer me saqué una. Y luego ahí veía para futuras tunas y luego allá me dijeron que hay para palta o aguacate y hay allá limones y veo de todo, higos, no un recién plantado. ¿Qué? ¿Cuántos años vincula eso? No se nos dice, pero se habla de madurez. Oh, bueno, madurez en una planta, ¿cuánto tiempo toma? No estoy el día de hoy para darte cuántos años de creyente debe llevar esa persona, pero solamente te voy a dar algunos puntos. Cuando hablamos de recién plantado, te comento que el pueblo de Israel tenía que ir, volviendo de nuevo al Éxodo, y cuando entraron a la tierra prometida, iban a empezar a plantar. Y se nos daba instrucciones de cuánto tiempo tenían que esperar para comer del primer fruto. Vamos rápidamente a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo número 19, verso 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, como vemos ahora muchos, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá. El cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová, mas el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. Queridos hermanos, solamente para aquellos que anhelan el pastorado, amén. Pero tienen que ser ovejas antes de ser pastores. Tienen que ejercitarse en sujeción antes de poder pedir a otras personas que se sometan. En mi caso, cada caso es diferente. En mi caso, yo fui oveja como unos 6 años. Pregunta para ti. Pablo fue llamado camino a Damasco. Todo un doctor de la ley, instruido a los pies de Gamaliel, va camino a Damasco, encuentro con Cristo, cae de rodillas, es convertido su corazón para la gloria de Dios y es llamado a ser apóstol a los gentiles y misionero a los gentiles. Amén. ¿Cuánto tiempo pasó desde eso hasta su primer viaje misionero cuando fue encomendado en Antioquía por la iglesia? Que eso sucede en Hechos. Según los teólogos, tratan de ver todo el viaje. 7 a 15 años, hermanos. 7 a 15 años, un aproximado. A veces tenemos que luchar con hermanos que dicen, yo soy llamado pastor, tengo las doctrinas de la gracia, me he memorizado la confesión, me he tatuado las 5 solas. Está bien, hermano, hay que esperar un poco más. No, me arde el corazón por los perdidos. ¿Y cuánto tiempo llevas de creyente? 1 año, 2 años. Hermano, hay mucho para trabajar en el servicio. Puedes servir en nuestra iglesia, podemos hacer evangelismo, podemos hacer, pero el cargo pastoral, bíblicamente dice, no un neófito, no un recién plantado, se requiere tiempo. Y en gran parte es porque necesitan tiempo dos cosas. Tiempo de sujeción como oveja y la iglesia te tiene que ver a ti. Estas cualidades no se llenan en un examen, se ven en la vida. Y aquí es donde termino yo. Ya que el candidato para ser pastor tiene que cumplir todas estas cualidades, y voy a volver a leerles, 1 Timoteo capítulo número 3. Es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, este candidato, este pastor, tiene que ser un ejemplo. ¿Cómo van a escoger un candidato así si no son una iglesia así?
¿Cómo vas a reconocer que alguien es apto para enseñar si tú no sabes de la Biblia? ¿Cómo vas a saber que alguien no es pendenciero si tú eres el más pendenciero? Déjame decirte esto, una vez le pregunté a un niño, en un futuro, tú me dijiste que eres creyente. Sí, pastor, soy creyente. ¿Y te casarás con una creyente o con una incrédula? Con una creyente, pastor. ¡Qué bien! Y ahí vino la pregunta difícil. Hijito, le digo, ¿y cómo le vas a reconocer que es creyente? Y me dijo, le voy a preguntar. Yo me reí y le dije, pequeño, a ver, ¿y qué pasa si te engañas? Si te miras, es fácil decir soy creyente. Y ahí le instruí, mira, tú tienes que seguir creciendo, vení a la iglesia, sometete a tus padres y ¿sabes qué? Si tú eres un creyente genuino que ama a Dios, le apasiona a Dios, es obediente, un creyente normal predica el evangelio, no un supercreyente. Un creyente normal disipula, no un supercreyente. Es lo más básico. Predicar el evangelio, hacer discípulos, congregarse. Un creyente normal tiene dones espirituales y los ejercita. Ese creyente va a reconocer a otro creyente. Sé ese creyente. Queridos hermanos, estas cualidades no las van a llenar en un examen. Toda la iglesia tiene que ser fiel, tiene que ser ejemplar en arrepentimiento y en ser edificada para que escoja líderes piadosos. Pero una iglesia impía elige líderes impíos y luego vienen tragedias. Amados hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a terminar y vamos a pedir al Señor que pueda bendecirnos y que su Espíritu Santo nos guíe. Porque si no fuera por el Evangelio y por la sangre de Cristo, toda esta lista sería una lista de condenación, porque no podemos ser eso. Es imposible. Pero por la obra de Cristo hemos sido revestidos, declarados justos, y la obra del Espíritu Santo ahora nos capacita para poder hacer y cumplir su voluntad. Y cuando hagamos todo esto, diremos, ese es Cristo en mí, ese no soy yo. Amén. Oremos. Señor bendito, te damos las gracias porque el día de hoy estamos con el deseo, Señor, de que tú puedas formar en nosotros una iglesia piadosa conforme a tu corazón. Y queremos, Señor, crecer en esa humildad, caer de rodillas delante de ti para que luego nos levantemos con la espada de la palabra y el poder del Espíritu, Señor, para derribar todo argumento, toda soberanía, todo engaño y herejía, Señor, y podamos predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pido tu bendición para que tú sigas formando, Señor, esta congregación hasta que en el tiempo tuyo pueda formarse, Señor, una iglesia piadosa, que te ama, que te honra de todo corazón y que está dispuesta a cumplir tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas bendecirnos, que bendigas a Rodrigo, su familia, su hogar. Bendice a cada hermano que está asistiendo, Señor, que tú traigas convicción en su corazón y que este sea un lugar donde pueda crecer él y toda su familia. Oramos. En el nombre de nuestro sumo sacerdote y Rey, Cristo Jesús. Amén.